Buenos días, muy feliz sábado para todos. Todos los que estamos tempranito en esta mañana en la casa del Señor. Y qué bueno poder estar juntos para compartir la palabra de Dios. En el último distrito que me tocó pastorear, un hermano que le gustaba trabajar con la madera, preparó un púlpito nuevo y sillas para la iglesia. Y mi sorpresa fue la primera vez que me paré detrás de ese púlpito nuevo. Porque él con un cincel había grabado detrás del púlpito una frase. Cosa que cuando el predicador estuviera allí, leyera y tuviera en cuenta un consejo. No sé ¿qué frase ustedes, si tuvieran que escribir en el púlpito, pondrían? Para que cada vez que alguien se pone atrás pueda leer. Cuando pregunté hace un tiempo atrás en una iglesia, alguien levantó la mano y dijo, yo le escribiría sea breve. Está bien, está buena esa frase. Pero tal vez viene a nuestra mente un montón de otras cosas que podríamos poner en el púlpito. Pero ese hermano grabó una frase y estaba pintada en color dorado. Cosa que era imposible no verla. Y la frase decía, háblame de Jesús. Me gustó mucho. Digo, qué buen consejo. Qué lindo es saber que cuando nos paramos para hablar, el centro siempre debe ser Jesús. Y no importa qué parte de la Biblia tomemos, porque el centro de la Biblia es Jesús. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en esta mañana yo quiero hablar de Jesús. Por eso cantábamos este himno, Gloria cantemos al Redentor. Y cuando buscamos qué parte de la vida de Jesús podemos hablar, hay una que ha impactado mucho mi vida y es una parte que el Espíritu de Profecía nos aconseja que debiéramos leer más. Y es la parte final de la vida de Jesús. De las escenas de la vida, las finales. Las que tienen que ver con su sacrificio de amor por nosotros. Porque cuanto más miramos a ese Jesús que se dio por nosotros, más lo amamos. Y comenzamos a comprender, aunque sea un poquitito más, lo que Él hizo por nosotros. Ustedes saben que en la Biblia hay dos cosas que se llaman misterio. El misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad, que son los polos opuestos. El misterio del origen del sufrimiento, del dolor, del mal, y el misterio del amor de Dios, de la redención. Y en la palabra de Dios, cuando se habla de misterio, no se refiere a algo incomprensible, sino a algo que estaba oculto, pero que Dios lo hizo visible. Y el apóstol Pablo habla mucho del misterio del Evangelio. Y cuanto más nos metemos en la vida de Jesús, más comprendemos ese misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. El plan de salvación no es algo que Dios preparó de apuros. El plan de salvación es algo que Dios tenía aún antes de crear al hombre. Muchas veces nosotros decimos, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, si Dios sabía las consecuencias que iba a traer sobre el mundo, sobre el ser humano, el sufrimiento, el dolor, ¿para qué lo creó? Muchas veces nos preguntamos, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que el plan de amor estaba destinado de antes de la fundación del mundo, podemos cambiar la pregunta y decir, gracias Señor, porque aún sabiendo lo que iba a pasar y lo que a ti te iba a costar, aún así, tú nos hiciste. Porque en toda esta historia, ¿quién ofreció más? ¿Quién pagó el mayor precio? Dios. Les invito a buscar un pasaje en la palabra de Dios para introducir el tema de esta mañana, que voy a hablar de la cruz de Cristo y del mensaje de amor que hay para nosotros allí, de salvación.
Acompáñenme a buscar San Juan. Muchas veces había leído este pasaje, pero un día el Señor impresionó mi mente con algo que no había captado, porque así es la Biblia, uno puede leer muchas veces y siempre sacar cosas distintas. En San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 17 y 18, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie, como dice, me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Recuerdan la estrofa del himno de recién? Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso. Entonces yo preguntaba, ¿la vida de Cristo le fue quitada o la ofreció? Y eso me hace amarlo mucho más. ¿Usted y yo podemos retener nuestra vida si alguien la quiere quitar? ¿Tenemos poder para retener nuestra vida si alguien quisiera quitarla? No. ¿Cristo tenía poder para retener su vida? Sí, porque es el autor de la vida. Porque tiene las llaves del sepulcro y de la muerte. Y porque Él es la resurrección y la vida. Él quiso. Él quiso. Nadie me la quita, dice. Yo la di. Yo acepté por amor. Y entonces cuando nosotros miramos a la cruz en las escenas finales de la vida de Jesús, hay algunas cosas muy lindas que podemos ver allí que nos hablan del amor de Dios. Acompáñame a buscar Mateo 27. Yo quiero hablar en esta mañana en el contexto del sacrificio de Jesús por nosotros, de los símbolos de la cruz. De cosas que tal vez muchas veces leímos en la Biblia, pero que tienen un mensaje para nosotros. De cuánto Dios nos ama y el valor que tenemos ante sus ojos. En San Mateo capítulo 27, versículo 28, si tienen Biblia, ayúdenme, vamos a buscar junto el pasaje. Y 29. De más está que le hable lo que humanamente era ir a la cruz, ustedes saben. El suplicio que eso era, la vergüenza que significaba, por todo el contexto que la cruz tenía. La cruz era la muerte más vergonzosa en esa época. Y Jesús toma la decisión de ir a la cruz por nosotros. Y dice allí el versículo 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. En esa escena nos dice que en sus horas finales Cristo fue sometido a un montón de cosas como tal vez ningún ser humano jamás deba soportar. Porque Jesús fue puesto directamente en las manos del mal, como ninguna persona tendrá que sobrellevar jamás sobre la tierra. Y dice que sobre su cabeza fue puesta una corona de espinas. Y tal vez muchas veces leímos en la Biblia que sobre la cabeza de Jesús pusieron una corona de espinas. Pero ¿qué nos quiere decir el Evangelio cuando dice que Jesús acepta sobre sus sienes una corona de espina? ¿Quiénes usan corona? Los reyes. Y pregunto, ¿Jesús es rey?
No solo rey, rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué corona usan los reyes? De oro. Pero sin embargo, sobre la cabeza del Redentor se ha cambiado una corona de oro por una corona de espinas. Y él tenía todo el derecho a usar la corona de oro porque es Dios y es el rey. Y en el cielo disfruta de la adoración y del servicio de todo el universo. Pero Cristo, por amor a nosotros y para salvarnos, elige cambiar la corona de rey por la corona de espinas. Acompáñenme a Génesis, porque Génesis nos dice qué significado hay en esa corona de espinas. Génesis 3. Versículo 17. Habla de las consecuencias del pecado sobre la humanidad, sobre la tierra. Y dice allí, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Fruto de qué son las espinas? Del pecado. Si dice espinos y cardos te producirá, quiere decir que antes del pecado la tierra no producía espinos y cardos. Las rosas no tenían espinas. Está bueno eso, ¿no? No pinchaban, no había nada que dañara. Y en la Biblia las espinas son un símbolo de las consecuencias del pecado. Entonces, que Cristo cambie la corona de rey por la corona de espinas no es solamente hacerse hombre. Y de hecho Cristo, para salvarnos, se hace hombre, con todo lo vulnerable que eso tiene, con todo el riesgo que hay en eso, porque hay algo más frágil que un ser humano, más expuesto a tentación que un ser humano. Y Cristo elige, siendo Dios, hacerse hombre. Pero no solo hacerse hombre, elige correr la suerte del ser humano. Y que el pecado que debiera traspasar nuestra vida, traspase su vida. Y hay un mensaje de identidad y de amor tremendo allí. Cambiar la corona de rey por la corona de espina, es decir, Cristo me ama tanto que se puso en mis zapatos. Cuando Dios te dice que te ama y te entiende, no es un versito hecho. Cuando Dios te dice que te ama y te entiende, es porque se hizo como vos y como yo, se metió en tus pies, te conoce, te puede entender, te puede ayudar. Porque la gran diferencia de Cristo con nosotros es que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él triunfó. Y porque Él triunfó, te puede hacer vencedor. Entonces, en la corona de espinas es un mensaje de identidad de Cristo con nosotros, de condescendencia, de amor, de simpatía. Yo me hice como tú para poder rescatarte. Podría haber enviado un ángel, tal vez, podría haber buscado otra manera, pero no, era necesario hacerse como nosotros. Y ese es el mensaje de la corona de espinas. Y saben, ¿por cuánto tiempo Cristo seguirá siendo hombre? No es una camiseta que Él se puso para cumplir una función y después que ejecutó el plan de redención, ahora está. Cristo nos amó tanto que la humanidad se le pegó por la eternidad. Por eso dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos que Jesús no se avergüenza de llamarnos como hermanos.
Y eso es hermoso. Que vos en el cielo vas a poder abrazar a un Jesús que te amó tanto que llevará tu naturaleza, tu humanidad por la eternidad, aunque seguirá siendo Dios, y es Dios. Por eso la palabra de Dios a Jesús lo llama unigénito, único en su clase. No hay ni un ser en el universo que confluyan dos naturalezas, humana y divina. Y ese es el costo que Cristo pagó por salvarnos. Corona de espinas, me hice como vos. Me puse en tus zapatos, te puedo entender, te puedo ayudar. Y nunca olvides que te amo, dice el Señor. Amén. ¿Lo creemos? Segundo símbolo que aparece en la cruz. La manera de sujetar a un crucificado en la cruz, ¿por medio de qué era? Clavos. Clavos que no se colocaban aquí, sino más bien aquí. Hay restos arqueológicos de madera con clavos y se ha descubierto dónde se colocaban. Clavos de 30 centímetros que sujetaban las manos y los pies a la altura de los tobillos, así, en este sentido. ¿Sí? Y la posición generalmente en la cruz no era extendido, sino con las rodillas flexionadas, lo cual producía calambres. Generalmente la muerte se producía por asfixia. No fue así en el caso de Jesús, porque no es la cruz lo que mató a Cristo, sino, dice Isaías, que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero en esos clavos que traspasaron las manos de Jesús también hay un mensaje, así como lo hay en la corona de espinas. Yo quiero que podamos poner un poco nuestra mente en ese momento, en el que Jesús está extendiendo sus manos sobre la cruz, en el que el soldado apoya tal vez su rodilla sobre su antebrazo, busca el clavo, lo coloca en la muñeca, levanta el martillo y se dispone a clavar su mano al madero. Pregunto, ¿Jesús podía haber evitado que lo clavaran? ¿Sí o no? Sí. No necesitaba hacer mucho, con simplemente dar una orden. Había miles y millones de ángeles que estaban dispuestos a venir y a salvar a su general. Y uno dice, ¿y por qué tú, Señor, no sacaste la mano? Si al fin y al cabo, hasta ese momento, ¿quién mostró gratitud por lo que él estaba haciendo? En el momento más difícil de su vida, Jesús se quedó literalmente solo. Solo. Uno lo vendió por el precio de un esclavo muerto, 30 monedas. Otro lo negó. Y cuando fue apresado, todos huyeron, dice el Evangelio. Su pueblo, que supuestamente lleva su nombre, no lo conoce, porque a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Los principales dirigentes religiosos se paran delante de la cruz y se burlan de él. Un soldado le escupe la cara, otro le pone una corona de espina. Y Jesús podría decir, ¿vale la pena? ¿Saben que dice el libro en el deseado de toda la gente? Es un libro muy bonito. Que cuando Jesús estaba sufriendo todos estos padecimientos, él pensó lo que sería de la suerte humana si él no moría. Y cuando él contempló en su mente lo que sería del ser humano sin su sacrificio, decidió hacerlo. Porque no soportaba la idea de lo que le pasaría al hombre si él no moría. Y yo creo que cuando ese clavo pasó la mano de Jesús, Jesús no solo vio un clavo que estaba clavando su mano. Eso es lo que se ve de afuera. Pero la Biblia nos dice que en ese clavo que traspasa la mano de Cristo hay un mensaje poderosísimo. Que lo explica San Pablo. Vamos a Colosenses. Colosenses 2.
Ese clavo no estaba clavando la mano del Salvador nada más. Estaba clavando su mano, pero estaba clavando algo más. Por eso el Señor no quitó su mano. Y cuando uno entiende que el Señor ofrece su vida y que lo hace voluntariamente, es tremendo. Colosenses 2. Ya les digo el versículo 14. Vamos desde el 13. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿cuántos pecados? Todos. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. El clavo no solo clavó la mano, clavó algo más. Que en algunas versiones dice acta de los decretos. ¿Alguien tiene una traducción distinta? Acta de decretos, nota de deuda, documento de deuda. ¿Saben por qué hay tantas traducciones de esa frase? Porque la palabra aparece solo ahí en la Biblia. Es una palabra que no aparece en ningún lugar más y entonces a la hora de rastrear qué significa, se complica. Y la palabra que usa ahí la Biblia es una palabra que se usaba en la época de San Pablo y en la antigüedad para hablar de un pagaré. Cuando usted firma un pagaré, el pagaré le dice que usted es ¿qué cosa? Deudor. Y cada vez que mira el pagaré le dice, págame. Y la palabra de Dios enseña que ustedes y yo éramos deudores. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y con qué puede el ser humano comprar vida? ¿Podemos comprar vida? Cuando la ciencia nos dice, usted tiene una semana de vida, ¿puede usted comprar vida? ¿Cómo sale el ser humano de la muerte? No puede salir, no tiene el poder. Y el ser humano tenía la deuda, estaba condenado a muerte. Y entonces Jesús clava la deuda tuya y mía en la cruz. La paga. Tu pagaré lo pagó Jesús. Por eso dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en los clavos hay un mensaje de perdón. En la corona, un mensaje de condescendencia. Me hice como tú. Cambié la corona de rey por la de espinas porque te amo. Te puedo entender. Me puse en tus zapatos. Te amo tanto que la humanidad me acompañará por la eternidad. Y en los clavos hay una promesa de perdón. De perdón. Tercer símbolo. Son 4. San Juan 19. San Juan 19, verso 23. Dice así. Cuando los soldados lo hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo.
Entonces se dijeron entre sí, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpla la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Que es una profecía que está en el Salmo 22. El Salmo 22 es el Salmo de la cruz, se llama. Si ustedes quieran, lean esta tarde el Salmo 22 y aparece mucho de lo que pasó en el Calvario. Salmo 22 es el Salmo de la cruz. El Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Le suena esa frase? ¿Quién la dijo? Jesús. Y es interesante que en la cruz Jesús le cita palabras del Salmo 22 con el objetivo de salvar a quien tiene delante, de hacerles ver que es el Redentor. Pero acá habla de una túnica. Y el Evangelio deja registrado que esta túnica que a Jesús le quitan es especial. Tan especial es que no la quisieron romper, como hicieron con el resto de la ropa. ¿Por qué esta túnica no la quisieron romper? ¿Qué tenía de especial? Sí, no solo de buena calidad, dice algo más. Era de una sola pieza, sin costura. Era algo que estaba hecho, diríamos nosotros, íntegro. No tenía remiendos. No tenía partes injertadas, era entera. En la palabra de Dios, ¿qué simboliza la túnica? La vestidura. Vamos a buscarlo. Sí, miren, Apocalipsis 19. Hay un montón de textos que hablan de la vestidura. Y acá hay un mensaje también para nosotros. Capítulo 19. No sé cuántos recuerdan la parábola de la fiesta de bodas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que para entrar a la fiesta de boda había que tener un vestido especial. Y que de repente el rey encuentra dentro a uno que no sé cómo entró, no sé cómo hizo, pero no tenía el vestido. Y lo sacaron afuera. Esa es una parábola que enseña acerca de la salvación. 19, versículo 8. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El carácter. La vestidura representa el carácter. ¿Y por qué la túnica de Cristo es entera, sin tacha, sin remiendo, sin añadidura? Porque su carácter fue perfecto. ¿Te acordás en el Génesis cuando el Señor viste al hombre? ¿Qué hizo Dios? El hombre se quiso vestir solo después que pecó para tapar su desnudez. Y tomó hojas de higuera. Pero Dios dijo, eso no sirve, eso no te tapa, eso no soluciona tu problema existencial. Vos necesitas un salvador, las hojas de higuera no te van a salvar. Y entonces Dios lo vistió con túnicas de pieles. Esas túnicas de pieles, ¿de dónde las sacó? De un animalito. ¿Y qué tuvo que pasar para sacarle la piel? Posiblemente fue un cordero. Esa escena es la prefiguración de lo que estamos leyendo acá. Un día el verdadero Cordero va a morir para salvarnos. Y Él elige ser desnudado y cubrir tu vergüenza para que un día vos y yo podamos estar ante los ojos de Dios dignos. Sin culpa, sin mancha, con derecho. Y ese es el mensaje de la túnica. El Evangelio, queridos hermanos, nos dignifica. El Evangelio no nos viene a complicar la vida. El Evangelio nos hace dignos. Jesús en la cruz nos dignificó. Por eso tenés que sentirte digno. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 1 que a todos los que creen en Jesús le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vos sos digno porque sos hijo de Dios. Y en la túnica hay una promesa de que
Jesús te hace digno. Jesús te acepta como sos, pero Él quiere transformarte. Él quiere cambiarte a la semejanza de Jesús. Porque cristianismo es semejanza a Jesús. Y eso es lo que el mundo necesita ver. Más gente semejante a Jesús. ¿O no decía eso la gente de los discípulos? ¿Sí o no? Libro de Hechos. Cuando ven a hablar a Pedro de la manera que habla, el denuedo que tiene, dice, ciertamente sabemos que has estado con Jesús. Y esa es la promesa maravillosa. Cuando miramos a Cristo, cuando comprendemos su sacrificio, lo amamos más. Entendemos cuánto Él hizo por nosotros y cuánto palidecen a veces nuestras pretensiones, cuán sin sentido son a la luz de lo que Cristo hizo. Y vamos al último símbolo. Volvemos otra vez a Mateo 27. Versículo San Mateo 27, versículo 28 en adelante. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, púrpura, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en la mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Verso 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberse burlado, le quitaron el manto, le pusieron los vestidos y lo llevaron para crucificarle. Es una escena muy fuerte. Cuando uno entiende quién es el hombre que está ahí delante, es una escena muy fuerte. Porque dice acá que de repente una persona se para delante de Jesús y ¿qué hace con él? Se burla, está bien, le pone la corona, está bien, le pone la caña en la mano, está bien, lo golpea con la caña. Pero hay algo que es tremendo. Lo escupe. ¿Cuánto daño físico puede hacer escupir a alguien? ¿Le debe dejar un ojo negro? Pero daño no daña. Porque escupir a alguien hiere el alma. Escupir a alguien hiere su dignidad. Y tal vez duela mucho más que un golpe. Y cuando uno dice que Jesús es el creador, ¿quién es el que lo está escupiendo? Su criatura. Y cuando yo pienso eso, hermanos, discúlpenme, yo no puedo entender el amor de Dios. Porque es la criatura escupiéndole en la cara a su creador. Y su creador amándolo. Me desarma. Cuando Jesús no tuvo más fuerzas, vino Simón de Cirene y le ayudó a cargar esa cruz. Cuando tuvo sed, las mujeres en el camino le ofrecieron agua, pero no hubo uno siquiera que le limpiara la cara. Y el Señor tomó esa escupida que saca lo más feo que hay en el corazón del hombre. Esa escupida muestra lo que podemos llegar a ser. Y el Señor llevó eso a la cruz. ¿Y sabe por qué lo llevó a la cruz?
porque en esa escupida del soldado hay una promesa de regeneración. Jesús llevó eso a la cruz para que no tuviéramos que morir así. Para que no podamos decir nunca, este ser humano no tiene esperanza. El mensaje en la escupida del soldado es, a los ojos de Dios no hay personas que no tengan esperanza de regeneración. Y ese es el poder del Evangelio. Y ese es el amor de Dios. En la corona, identidad. Me hice como tú, te entiendo, te puedo ayudar. En los clavos, recuerda siempre que hay perdón. Porque esos clavos no solo traspasaron sus manos, clavaron la deuda. En la túnica, mi muerte es para hacerte digno. Siéntete digno, vive como digno. Y en la escupida del soldado dice, no hay nada que yo no pueda transformar de tu vida para que sea semejante a mí. No hay nada. Y ese es el mensaje de la cruz. Hay una frase que dice que Jesús murió con los brazos abiertos para que siempre entendiéramos que murió amándonos. Y este es el Dios que nos busca. Y este es el Dios que nos trajo esta mañana a la iglesia. Y este es el Dios que te mira y te dice que te ama. Y ojalá nosotros podamos responder ese amor de Jesús y podamos vivir a la altura de lo que Él espera de nosotros. Hace un tiempito atrás escuché una historia que me impactó mucho. ¿Vieron que hace el año pasado un día que salimos a distribuir libros misioneros, recuerdan? Sí, que se distribuyeron como 700.000 libros más o menos. Y uno a veces piensa, y bueno, ¿y será que sirve tirar tantos libros por ahí a tanta gente? ¿Será que alguien los leerá o irán a parar a la basura? Y el otro día escuché la historia de un señor que es colectivero, de la línea 57, que hace el recorrido Luján, sale de Luján, ¿no? Mercedes, y termina en Plaza Italia. Bueno, Roberto, el colectivero, hizo el recorrido ese día, como todos los días, y ese día ahí estuvimos repartiendo libros. Un montón de gente en la zona de Palermo, el zoológico, bueno. Resulta que él llega a la terminal donde para, va a la garita donde están los choferes y encuentra el libro La Gran Esperanza arriba de una mesa. Y se lo pone a leer. Y cuando se lo pone a leer, Dios empieza a tocar su corazón. Y le empieza a despertar el deseo de leer más y de conocer más. Y entonces dice él que se lo leyó todo al libro. En el tiempo que estuvo ahí se leyó todo el libro. A los poquitos días termina otra vez el recorrido en Plaza Italia y siempre tiene la costumbre de mirar el colectivo, de que nadie se olvide nada. Cuando llega al último asiento, ¿qué encuentra? El mismo libro. Y dice, esto no puede ser, esto no es casualidad. 2 veces el mismo libro. Y lo agarra. Y lo lee otra vez. Y Dios tocó su corazón y entonces él ve que en el libro hay una dirección web. Entra a la dirección web, que es la página de la ABO. Mira los teléfonos y ve el teléfono de la zona donde él vive. Que es el teléfono del pastor, del hermano del pastor que tienen ustedes, de Daniel. Y entonces busca en el terminal de recorrido, ahí en la zona creo que era de Luján, o General Rodríguez, busca un locutorio para llamar al teléfono que tiene ahí. Y de todos los que pudo encontrar, encontró solo uno abierto. Y en ese que encontró solo abierto, encuentra solo una cabina disponible. Se mete en la cabina, llama al pastor, le explica toda la historia, que encontré el libro, que esto, que el otro, que quiero conocer más, que me interesa, que cómo es la iglesia. Pero cuando está hablando por teléfono, le dice, mire, si yo le contara a usted lo que yo estoy viendo ahora, usted no me va a creer. En el vidrio del locutorio había una frase que decía, Roberto, Dios
te ama. Y no pudo más. ¿Nos busca o no nos busca Dios? ¿Nos ama o no nos ama el Señor? ¿Ustedes creen que fue casualidad? ¿O creen que Dios tiene un propósito para nuestra vida? El tema es que podamos ser sensibles a la voz de Dios y caminemos con Él. Por eso, gloria cantemos al Salvador, que por nosotros quiso morir. Yo quisiera en esta mañana volver a entregar mi vida a Jesús. Si vos quisieras también, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias porque tú nos has amado como nadie lo puede hacer. Y gracias porque aunque nosotros no somos dignos, Jesús nos dignifica. Por eso queremos caminar con Él. Por eso queremos recibirlo en esta mañana en nuestro corazón. Y no sé cómo nosotros hoy llegamos a tu casa. Tal vez llegamos sintiéndonos lejos, indignos, descuidados en nuestro caminar contigo. Pero el mensaje de la cruz es que para todos hay esperanza. Y nosotros queremos esta mañana rendir nuestra vida a Jesús, caminar con Él y que podamos ser más semejantes a Él. Que así como guiaste la vida de Roberto para ese encuentro, puedas guiar también nuestra vida cada día. Que bendiga, Señor, tú la iglesia, los hermanos, los líderes, los ministerios que aquí funcionan, para que podamos llevar este evangelio a todo el mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.